Hola chavos, para este video vamos a ver lo que son los multiplicadores de voltaje. Hay múltiples circuitos que sirven para hacer el multiplicar voltaje. En este caso vamos a ver solamente dos, uno sencillito con dos diodos que solamente nos sirve para doblar el voltaje. Y ahorita vamos a ver un multiplicador. Déjenme lo dibujo. Bueno, aquí tenemos el circuito para el doblador de voltaje. ¿Cómo funciona? Bueno, pues tenemos nuestro transformador donde tenemos nuestro devanado primario y nuestro devanado secundario. Tenemos aquí un capacitor 1, capacitor 2, diodo 1, diodo 2. Y en los terminales donde tenemos positivo y negativo vamos a tener dos veces el voltaje del secundario. Hablando de voltaje máximo, acuérdense, ya hablamos de voltajes eficaces, voltajes máximos en videos anteriores. Bueno, ¿cómo funciona este circuito doblador de voltaje? Bueno, pues tenemos nuestra señal igual, corriente alterna, llega a semiciclo positivo. Este queda polarizado de esta manera. ¿Cuál va a ser el camino que va a tomar el semiciclo positivo? Pues va a agarrar el diodo 1, que es el que va a quedar polarizado directamente. Entonces pasa a nuestro semiciclo positivo y regresa a través del capacitor 1 al devanado secundario. Entonces capacitor 1 se carga con semiciclo positivo, ¿sí? Al máximo vamos a ponerle BS para no darle valores. ¿Qué pasa cuando llega a semiciclo negativo? Bueno, pues entonces cambia la polaridad aquí. Ahora este es aquí y este es negativo acá. Entonces queda polarizado directamente el diodo número 2. Si se fijan, véanlo bien. Entonces, al venir por este punto semiciclo positivo, carga el capacitor con semiciclo negativo, pero de esta manera. Entonces queda cargado al BS y regresa a través del diodo 2 hasta la terminal negativa. Y se repite el ciclo constantemente. Todavía no tenemos valores de capacitor. ¿Qué está pasando ahí con el voltaje? Si se fijan, tenemos capacitor 1 cargado con BS, capacitor 2 cargado con BS. Entonces, pues los condensadores, los capacitores están conectados en serie. Entonces, dos capacitores conectados en serie cargados a un determinado voltaje, pues es prácticamente el equivalente a dos baterías conectadas en serie. Si tuviéramos un valor, vamos a ponerlo como batería. Si tuviéramos una batería de 1.5 volts y la conectamos en serie con otra batería de 1.5 volts, pues el voltaje resultante en sus terminales, en sus extremos, sería la suma de esas dos, que en este caso sería 3 volts. Bueno, pues entonces lo mismo ocurre en el doblador de voltaje. Por eso tenemos dos veces el voltaje S. ¿Por qué el voltaje S? Pero ahorita dije que era el voltaje máximo. ¿Por qué el voltaje máximo? Porque el capacitor se va a cargar hasta el máximo y luego se va a empezar a descargar despacito. ¿De qué va a depender? ¿Cuánto tiempo le va a tomar a descargarse el capacitor? Bueno, pues sabemos que el tiempo va a ser igual a 5 RC. ¿Qué es 5 RC? 5, bueno, ya es un valor determinado. No me voy a meter en dónde sale la fórmula. Pero R pues va a ser la resistencia de carga que le coloquemos a este circuito. Y C pues va a ser el valor de los capacitores que tengamos ahí. En
seriados los capacitores, nos va a dar un valor. Se calcula como el de las resistencias. Si tenemos una resistencia en serie, se suma. Si tenemos una resistencia en paralelo, pues por ejemplo Rx es igual a R1 por R2 entre R1 más R2. Esto sería igual pero en capacitores en serie. Entonces solamente cambiamos los valores para tener el valor equivalente. Entonces sería, otra vez puse R. Cx es igual a C1 por C2 entre C1 más C2. Y ahí tendríamos el capacitor equivalente de esos dos seriados. Con esos dos podríamos determinar el valor del capacitor y el tiempo lo podemos determinar de acuerdo al valor de resistencia a la carga que tengamos aquí. Entonces, dependiendo de eso, va a ser el tiempo que le va a tomar descargarse. Si nuestro tiempo es muy bajo, pues prácticamente va a caer el voltaje hasta el voltaje máximo en un rectificador de media onda. No, perdón, hasta el voltaje eficaz en un rectificador de media onda. Si nuestro voltaje del capacitor no cae, bueno, pues para que no caiga, pues tenemos que buscar los valores que deben de tener el capacitor de acuerdo a la carga, a la resistencia de carga que tengamos, para que nos dé tiempo suficiente a que se mantenga ese ¿cómo se llama? Ese voltaje. Bueno, otro circuito multiplicador de voltaje, este es el doblador. Vamos a poner otro que sería el multiplicador. El multiplicador ya depende de qué tanto le pongamos, ampliemos nuestro circuito, por decirle de alguna manera. Otro es el multiplicador. Déjenme lo dibujo. Aquí tenemos nuestro multiplicador. Tenemos, en este caso, hasta ahí donde lo tengo, sería doblador. ¿Por qué le puse de 2? De 1, de 2, C1, C2. Hasta aquí sería un doblador. Este caso se cargaría con PS, este capacitor, y aquí se cargaría con 2PS en esta parte. Si ampliamos o replicamos el circuito prácticamente a partir de este punto y lo replicamos, vamos a ir multiplicando nuestro voltaje en el circuito. Lo dibujo. Aquí tenemos de color. D3, D4, C2, C3, C4. Conforme aumentamos la cantidad de partes en el circuito, de elementos, vamos multiplicando nuestro voltaje. Por ejemplo, hasta aquí, hasta el C3, aquí tendríamos 3 veces el voltaje del secundario. Y de aquí hasta aquí, hasta este punto, aquí tendríamos 4 veces nuestro voltaje del secundario. Entonces, si quisiéramos sacar el voltaje ahí 4 veces, pues entonces sacamos una terminal aquí y otra terminal acá. Y ahí tenemos 4 veces el voltaje. Entonces, si yo tengo, bueno, suponiendo que aquí fueran un transformador
elevador, por ejemplo, vamos a ponerle 12.7 volts y es de 1 a 10. Voy a cambiar el color. Vamos a suponer que sea un transformador elevador, no reductor. Un elevador 12.7 volts. Y es de 1 a 10. Entonces en el secundario tendría 127 volts de corriente alterna. Si voy multiplicando, en C1 tendría 127. En C2 tendría 2 veces 127. Serían 240, 254 volts. En 3 pues tendría 3 veces el voltaje, 4 veces el voltaje y se nos va multiplicando. Y mientras más vamos haciendo grande nuestro circuito, pues más se va multiplicando ese voltaje. ¿Dónde se utilizan este tipo de voltaje de circuitos? Pues por ejemplo, anteriormente en los... No sé si en sus casas llegaron a ver las teles esas que tenían el ombligote para atrás, que tenían cinescopio, no como las de ahorita que están así delgaditas, no, esas no. Pero las que tenían así un ombligote para atrás, pues utilizaban circuitos de alto voltaje para trabajar el cinescopio. Otra aplicación es, por ejemplo, en los tasers. Bueno, eso fue un taser, así rapidísimo. Básicamente esa era la función de los multiplicadores de voltaje y algunas otras que no me acuerdo de momento. Este video va a ser relativamente corto, solamente vamos a ver ese funcionamiento de los multiplicadores de voltaje. Ya les dije cómo determinar cuánto tiempo va a durar cargado. En ambos casos puede ser lo mismo, dependiendo de la carga, va a ser cuánto tiempo va a durar, cuánto tiempo se va a descargar el capacitor. Y esto depende pues también del valor que tenga el capacitor y la carga que le conectemos. Bueno, este video sería todo en este punto y esperen el siguiente video.